Rostros que dejan huella es una presentación de los parques temáticos Los Aleros, la Venezuela de antier y la Montaña de los Sueños. Campo Rico es la marca. Pruebe el queso amarillo de búfala, la crema de leche o natilla y el requesón. Sin discusión, Campo Rico es la marca. El Hotel Convención Boutique de Mérida es el lugar de encuentro de quienes nos visitan y de sus familias. En la avenida Alberto Carnevali, vía La Hechicera. El Centro Odontológico de la doctora Berta Farías en Caracas y en Mérida te permite sonreír sin límites. Puragua Express, el mejor seguro para tu salud y la de tu familia. Y ahora, para tu comodidad, el envase de medio litro de agua purificada. Puragua Express, en el Centro Comercial Alto Chama. Pare de sufrir. Si tiene plagas en su casa, comercio o industria, Fumigaciones Mahoma se las exterminará. Contamos con productos de alta calidad, supervisados por profesionales capacitados y debidamente certificados por todos los organismos competentes. Disfrute de un ambiente saludable y libre de plagas gracias a Fumigaciones Mahoma. Sonido Impacto 22. Venta y alquiler de equipos audiovisuales en el segundo piso del Centro Comercial Las Tapias. No importa si lo prefieres guisado, asado o frito. Lo importante es que este pollo es criollito. Llama a los números que aparecen en pantalla. Tenemos punto de venta y también delivery. ¡Coma pollo! Asociación Cooperativa Cicerca le ofrece todo lo que se elabora con cemento, ferretería en general y asesoría a las comunidades organizadas. En la Avenida Centenario de Ejido, entre el Centro Comercial Centenario y el Villa Suite, de la mano con la comunidad. Despierta tus sentidos con el aroma inconfundible del más sabroso cacao. Desde las manos expertas de Danilito, llega un tesoro de sabor, nuestro delicioso cacao preparado. Descubre la versatilidad en cada bolita. Sumérgete en una taza humeante que reconforta el alma o sí, refréscate con una bebida helada llena de energía. Perfecto para cualquier clima y antojo. Convierte tus creaciones en obras maestras de chocolate. Tortas, brownies y lo que imagines alcanzarán un nivel superior con la calidad de nuestro cacao. Todo este sabor y calidad en convenientes bolitas de 45 gramos. Y lo mejor es su increíble precio. Solo 1.5. Este es el mensaje de civismo. La ciudad es nuestra casa grande. Seamos amables con ella. Valora tu vida. Respeta las señales de tránsito. La cortesía no es cuestión del pasado, sino una urgente necesidad. Juntos hacemos ciudad. Este fue el mensaje de civismo. Amigas y amigos, tengo el inmenso placer de ofrecerles una nueva entrega de su espacio Rostros que dejan huella. Hoy vamos a mostrarles el rostro de Teresita Cheuren de Sandia. Y ella nos va a contar parte de su historia. Como es ya costumbre en este espacio, en el primer segmento
Teresita nos contará la fecha en que nació, dónde nació, quiénes fueron sus padres, sus hermanos. Y luego comenzará a echarnos el cuento de su infancia, de su niñez. Y de ahí seguimos hasta llegar al día de hoy. Así es que, Teresita, gracias por aceptar nuestra invitación y por estar aquí mostrando su rostro. Y ahora comienza a contarnos su historia. Bueno, pues entonces empezamos por el nacimiento. Perfecto. Yo nací en Zagreb, que es la capital de Croacia. Y al momento que yo nací también era la capital de Croacia, aunque pertenecía a la Yugoslavia de antes. Hoy en día Croacia es Croacia, la República de Croacia. Pero Zagreb siempre fue Zagreb. Yo nací un 16 de marzo del año 43. O sea, si sacan las cuentas, son 81 y pico. 81 y un poquito más. Bastante más. Sí, y nací en plena guerra. Entonces yo creo que algún efecto debe tener eso en mí porque yo le tengo mucho miedo a los explosivos. Hasta un triqui-traqui me asusta. Tal vez porque nací en pleno bombardeo. Pero bueno, eso pasó. Pero eso queda para el resto de vida. Yo creo que sí, porque no es lógico que un triqui-traqui me asuste. Y sin embargo me pasa. Y Los que no hemos tenido guerra, más bien nos alegramos cuando escuchamos sí, es de fiesta. Exactamente. Pero yo veo preparar aquel cañón, el de Mática. Ajá, ahí sí de los morteros. Ahí sí me da el patuleque. ¿Verdad? Bueno, algo debe haber ahí. Son efectos. Pues sí. Bueno, ya sí, para ese entonces estaba mi papá allá. En Zagreb. En Zagreb, sí. La mamá de él, que era mi abuelita Ana. Y yo soy la menor, entonces ya estaban mis dos hermanos, el mayor Antonio y mi hermana Ana. Vivíamos todos en una casa que había comprado la abuela, porque la abuela era o sea, no era rica, pero sí tenía posibilidades, tenía medios, y le había comprado una casa a cada hijo en Zagreb, porque ellos eran dos, mi papá y el hermano. Y en esa casa vivíamos nosotros, todos en un solo piso. Y todavía existe esa casa. ¿Ah, sí? Sí, todavía existe. Y la otra vez que hicimos un viaje por aquellos lados, la fui a visitar y siente uno algo extraño. De eso me va a contar más tarde. Ah, claro. Para mantener el hilo. Porque para no irnos tan adelante, exactamente, ¿verdad? Exactamente. Bueno, la guerra terminó en el año Entonces, 45. fueron dos hermanos. Sí, un varón, el varón mayor, Antonio, y mi ¿Todavía hermana, vive? Antonio no. Falleció. De mi casa la única viva soy yo. Ah, ok. Porque aquí hay que decir que Anita Scheurer, a quien tanto... es muy conocida, no, es muy a recordada. Quien tanto amamos y a quien tanto admiramos. Fue, primero tuvo una agencia de viajes, ¿verdad? Bueno, primero profesora de ingeniería. Bueno, pero después... Cuando se jubiló, entonces montó la agencia exacto, la agencia de viajes y la panadería Croacia. Y la panadería Croacia. Que todavía vive. Todavía existe, sí. Todavía está. Ajá. Ok, entonces, ustedes se vinieron de Croacia cuando tenían ¿cuántos años? No, ya va. La guerra terminó en el año 45. Entonces se retiraban los alemanes y entraban los partisanos, los comunistas. Mi papá le tenía mucho miedo a los comunistas
bueno, por cosas. Por todo lo por que sabemos exacto. y lo que hemos visto. Entonces decidieron irse todos los varones de la familia. Quiero decir, mi papá, mi tío, los dos hijos varones de mi tío y mi hermano, que para ese entonces era 10 años, Un niñito. un niñito. Pero papá tenía mucho miedo de que lo adoctrinaran, Claro. como habían tenido la experiencia los turcos que se llevaban a los niños y les cambiaban la mentalidad. Entonces pensó que iba a pasar lo mismo y se llevaron a esos muchachos chiquitos. Él era el más pequeño de los tres. Eso fue en el año 45. Y nos quedamos las mujeres. Su abuela, Mi su abuela, mamá, mi mamá, Anita, Anita, mi tía, o sea, la esposa del otro hermano de mi papá, y el niño más chiquito que era Bruno, que no se lo llevaron pues tenía 2 añitos, era una criatura. una criaturita. Y ahí entonces, bueno, empezó una historia nueva. A mamá le cambió la vida completamente. De Croacia va su papá ¿a dónde? Y ellos llegaron, bueno, después de un largo periplo, llegaron a Klagenfurt, que es una ciudad alemana en la frontera con Austria. Y ahí había un campamento para refugiados, como los de ahora. Y ahí estuvieron hasta el año 48, que fue cuando se 3 años. hasta que se pudieron ya venir para Venezuela. La mayoría de los que iban en el barco iban para Chile. El barco seguía hasta Chile y Buenos Aires, pero mi papá prefirió quedarse en Caracas. ¿Imaginan ustedes cuántos kilómetros separan a Zagreb de Mérida? Bueno, de allá vino hasta aquí Teresita, pero quedamos cuando su papá, después de estar 3 años en un refugio, por fin llegó a Caracas. Exacto. Sí, llegó a Caracas, los recibieron, en realidad los trataron muy bien. Les dieron una pensión por un mes paga y 5 bolívares. Que algo se hacía con 5 bolívares. De paga. De paga. Bueno, entonces ahí pues les tocó aprender el idioma y ubicarse más o menos. Mi papá siempre andaba atrás de los curas. Y entonces los muchachos, o sea, mi hermano y los 2 primos, los dejaron de los benedictinos en San José del Ávila. Ajá. Y quedaron los 2 adultos abriéndose camino. Mi papá preguntó que dónde había algo más fresco, porque le parecía muy caliente. Así. Entonces llegaron primero a La Grita, a la casa cural, porque él siempre andaba atrás de los curas. Y ahí estuvieron poco tiempo, no mucho. Preguntó dónde había una universidad. Le dijeron que en Mérida. Y así llegó a Mérida, en el año 49. Estuvo trabajando en el Colegio San José y creo que en la universidad también dio algunas clases, porque papá era ingeniero electromecánico. Ajá. Y le enseñaba mucho a la gente a usar la regla de cálculo. Yo creo que todos los que saben de regla de cálculo se la enseñó él. Ah, sí. Bueno, así llegaron a Mérida y con mucho sacrificio, pues como la mayoría de la Así gente es. que llegó en esa época, abrieron como una especie de pulpería, porque eso no era librería, ni era de todo un poco. Y vivían como en un depósito. Él y su hermano. Él y el hermano. Su tío, pues. Mi tío, exacto. Vivían en un depósito y el menú era toddy
con pan. Toddy con pan. Ajá. Y bueno, poco a poco fueron ahorrando y abriéndose camino. Total es que al fin mi papá logró abrir la librería que tuvo en la Plaza Bolívar, que muchos la recordarán. Estuvo bastantes años en eso. Y el tío se quedó con la otra, que era como así, como de todo un poco, Ajá. enfrente del Correo Viejo Ah, ok. y al lado de la farmacia de don Enrique Uzcate. Ahí atrás tenía don Augusto Rodríguez, tenía su imprenta. Y ahí trabajaron los dos. Y todos vivíamos todos en la calle Lazo. Ah, pero ya usted estaba aquí. Ah, ya me salté un poco. Ah, yo sé. Eché un brinco. No se me adelante, pero tampoco se me atrase. Ajá. No, bueno, pues ellos ya entonces se estabilizaron. Ah, y no tuvo muchos problemas con el idioma, su papá. Bueno, él ya venía preparándose. Ah, ok. Entonces tenía un Tenía diccionario. una base ya. Sí, tenía un diccionario y no le Así. costó tanto Menos mal. aprender el idioma nuevo. Ajá. Y- Cuando dio clases en el Colegio San José y parece que en la universidad también, ¿ya ustedes estaban aquí o todavía no? No, estaban ellos solos. Ajá. Eso fue antes de llegar nosotros. ¿Cómo se llamaba la librería? Mérida. La librería Mérida. Ajá. Se quedaba por la Plaza Bolívar. En toda la Plaza Bolívar. Por eso, que al lado de la claro. farmacia de doña Isabel de Filipe. Exacto. La Mérida. Después ahí creo que al lado hubo otra librería que se llamaba La Ibérica. Ibérica. Claro, Sí. recuerdo. Y la Selecta más abajo. Ah, la Era el Selecta sitio- de era don el- Manuel Canales, Ajá, era el sitio de las frente al librerías. rectorado. Exactamente. Claro, cómo Sí, no, bueno. cómo no. Ahora no sé si Nos vamos a Zagreb otra vez. a Zagreb para saber qué pasaba con ustedes, porque yo presumo que esto de alguna forma debe ser parecido a lo que hoy viven muchos venezolanos que han ido a otras tierras, a otras partes. Es posible que su papá y su tío de repente de aquí enviaban alguna remesa para ustedes allá, o al revés, ustedes le enviaban a ellos aquí algo, etcétera. Bueno, lo mismo que ocurre con la gente nuestra, ¿no? Sí, es cierto, o sea, hay similitudes, claro que sí. Lo que pasa es que no había la conexión tan inmediata que hay ahora. Claro, por supuesto. La cosa era mucho más complicada, ¿no? Y bueno, nosotros nos quedamos las mujeres, como habíamos comentado, ¿verdad? Mamá trabajó en muchas cosas, bordaba, sellaba tickets, lo que le salía, porque todo dependía de ella. Y tenía la abuela y nos tenía Las dos hijas. y las dos hijas, exacto. Y cuidando de un hermano, porque el hermano era muy de los 2 años. era muy anticomunista, entonces no tenía derecho a vivienda ni a subsidio de pan. ¿A nada? A nada. Entonces se le hizo como un apartamentico en el sótano. Imagínese. Y bueno, ahí se sobrevivió. O sea, yo no recuerdo haber pasado hambre, pero mi mamá sí pasó trabajo. Yo estaba muy chiquita, Claro. uno no se da cuenta de esas cosas. Y además, cuando uno tiene una edad así, con una chupetica lo arregla. Ya, claro, la abuela me consentía mucho y me hacía como la avena, así como gruesecita, o como un atol. Ajá. Y por eso yo no puedo ver los atoles, ¿Verdad? porque todos los días tenía... Me recuerda a esa época. Me recuerda a esa que había época. atol. No había más nada. Ajá. Y ellos enviaban dinero de aquí para No, allá nunca. o de allá para acá. Ni tampoco. de aquí para allá, ni de allá para acá. Nada. Bueno, y Cada quien defiéndase como pueda. no,
Para empezar, mi mamá no sabía de ellos y mi tía pues tampoco. No se sabía nada ni dónde estaban, ni si estaban vivos siquiera. Imagínese. A los 4 o 5 meses llegó una señora con una carta. Yo medio recuerdo una señora llorando en la cocina. ¿Qué decía la carta, Teresita? Pues la carta no era de Mérida, la carta venía de Klagenfurt, donde estaban ellos, de allá, Alemania. a decir que estaban en ese refugio, que estaban bien. Pero ya estaban aquí en Venezuela. No. Ah, Es que era de allá. era de allá. Ah, ok. Es que la cosa va y viene, Bueno, ¿no? no importa. Sí, ahí, entonces como a los 4 meses fue que mamá supo de que ellos estaban vivos Ajá. y de que estaban bien. Después sí, ya en las cartas tardaban mucho, pero ya era una cosa ya más normal, digamos, Claro. ¿no? Pero esa primera tardó muchísimo. Pero bueno, cuando llegó fue un alivio. Ajá. ¿Y cuándo se enteró su mamá de que ellos estaban en Venezuela? Pues mira que yo, la verdad es que yo me imagino que mi papá le escribió, porque él le contó, porque ella le preguntó que por qué Venezuela. Exacto. Entonces él le dijo que él vio un afiche allá en el refugio, vio un afiche con un cadete venezolano con la mano extendida y decía Venezuela te espera. Y él le llamó eso la atención Y eso lo convenció. y decidió venir a Venezuela. El cadete lo conquistó. El cadete. Venezuela te espera. Y así fue que él decidió bajarse en Caracas y no seguir. Por eso es que en Chile hay mucho croata, porque los barcos iban hasta el sur abajo y los climas son más parecidos. Claro. Porque tienen más frío, ¿no? Más frío, o sea, como si fueran las estaciones, pero más suaves, ¿no? Pero más parecidas a Europa. Ajá. Y entonces la mayoría iba para Chile, pero ellos se quedaron en Caracas. Ahora, nosotros allá, pues sí, mamá siempre consiguió trabajo y nos alcanzaban las cosas. No pasamos, Necesidades menos, económicas. yo no me di cuenta de ninguna necesidad de esa. Claro. Mi mamá, pues sí, pasó más trabajo, por supuesto. Y bueno, ya cuando, de lo que ya yo me acuerdo, que iba a la iglesia a prepararme para la primera comunión, y el camino era atravesar una cuadra, pero en diagonal, porque ahí había caído una bomba y eso estaba todo Destruido. en ruinas. Entonces uno podía atravesar la manzana en diagonal. Exacto. Y recortaba camino. Hice la primera comunión allá donde los salesianos. ¿Y cuántos años tenía? Cuando hice la comunión, 7. 7 años. 7. ¿Cuándo se vienen a Venezuela? Ajá. Eso, mamá estaba gestionando los pasaportes para poder salir del país y se lo negaban. Porque no eran comunistas. Claro, sí, no nos daban el pasaporte. Pero vino la coronación de la reina Isabel II. Y el mariscal Tito, que era el que mandaba, estuvo en esa de invitado. Y parece que ahí más o menos le convencieron y tal. Al regresar dio permiso. Abrió las puertas. Abrió las puertas de que los que tuvieran familiares cercanos en el extranjero se les consideran los pasaportes. Y así fue. El mariscal Joseph Tito. Joseph Broz Tito. Y así nos dieron los pasaportes. Eso era como septiembre del 53. 53.
Y ya entonces sí se empezó a preparar el Tenía viaje. usted 10 años. 10. Y había hecho 4 grados de primaria allá. Me acuerdo mucho que en 4º grado que teníamos unas clases como de educación física, pero en realidad no era educación física, era aprender a disparar. Ajá. Y entonces eran como unas colchonetas así largas y eran unos fusiles larguísimos y pesadísimos. Yo, que era muy chiquita y muy flaca, aquel cuando echó para atrás la escopeta ya me volaba el hombro. Le dio el culetazo que se llama. Sí. Esa fue una sola probada, porque si me metían otra vez me quedaba así. Quedaba ahí. Eso sí me acuerdo bien. Bueno, y entonces ahí sí, ya empezó la travesía para acá. ¿Y quiénes se vinieron? Las mujeres. Mi abuela Ana, o sea, la mamá de mi papá, la tía Ana, también hay muchas Anas en mi casa. Bruno, el chiquito de ella, y Anita y yo. Ah, Las puras mujeres, pues los hombres ya estaban aquí. claro, Menos claro. Bruno, que era muy chiquito. Y Que era el que tenía 2 años. cuando ellos se fueron, sí. Ese era el compañerito mío. Ajá. Ah, y se vinieron directo Por Italia. en barco. Sí, pero de Zagreb en tren hasta Roma. Ajá. En Roma fuimos a la embajada de Venezuela, Ajá. porque uno de los primos de Caracas era muy amigo del hermano del embajador. Entonces nos atendieron muy bien, nos dieron un carro de la embajada con la banderita y todo, Ajá. y nos enseñaron Roma. Nos pasearon por Roma en el carro de la embajada. Qué bueno. Pues sí. Y de ahí, de Roma, fuimos a Génova, Ajá. porque de Génova era que iba a salir el barco. Pero nos tocó esperar hasta diciembre. Pero en Génova estábamos muy bien, pues nos daban de comer y estaba todo, era como un hotel. Ah, de Y, turismo. y uno chiquito pues lo disfruta Claro. todas esas cosas. Y embarcaron en diciembre. En diciembre, en O diciembre. sea que toda la Navidad la pasaron ustedes en el barco. Llegamos el día de Navidad. A Caracas. Ujú, Allá a La Guaira. sí. De Génova salimos el 6 de diciembre. El 8, que era Día de la Inmaculada, él hizo una escala en Barcelona. Me acuerdo que había un desfile militar porque era el Día de la Inmaculada, en Barcelona, España. De ahí volvió otra vez a parar el barco en Tenerife. Y después de Tenerife sí no paró más, hasta La Guaira. Fueron 15 días de un menequeteo, una cosa, porque no eran los barcos de ahora con estabilizadores y Claro, no sé qué, claro. no, era un barco de esos viejos de guerra, de los que quedaban de la guerra. De vapor. Auriga se llamaba el barco. ¿Ah? Auriga. Abriga. Auriga. Ah. ¿Y las estaba esperando su papá allá en La Guaira? No, No. en La Guaira nos estaba esperando Félix, que era uno de los hijos de mi tío, Ah, el primo. el primo, Ajá. que hasta iba a ser sacerdote cuando nos esperó, estaba con sotana y todo cuento. Después se salió, se casó y todas las cosas, pero cuando nos esperó, No tenía estaba vestido de sacerdote. no tenía la vocación. No, se atravesó Lucita y hasta ahí. Adiós, gracias, todo salió ¿Y bien. de La Guaira se vinieron directo a Mérida? No, ¿O se fueron a dónde? al Hotel Savoy en Caracas. Ajá. Y ahí sí llegaron mi tío y mi papá. Cuando los vi bajar del avión, yo dije, Al día siguiente. Sí, O unos días después. unos días, pero sí, porque llegamos el 24 de diciembre a La Guaira. Y ellos llegaron como después de Navidad. Sí. Y yo cuando los vi bajar,
Pues por las fotos. Dije, no, mi papá es aquel. Ah, Sí, supe cuál era mi usted sí lo papá. Lo reconoció. reconocí porque yo lo veía en las fotos. No porque lo recordara. Ahora, cuénteme usted, Teresita, ¿qué sintió usted? Y seguramente le comentaron después lo que sintió su mamá, Anita, cuando reencontraron con su papá, con su hijo, Sí, con sí, el esposo. claro, era mucho más impactante para mi mamá, que después 8 años sin separada del marido. Nosotros, en Sin realidad, querer, nosotros, o sea, yo no lo extrañaba porque no lo viví, claro, pero sí me emocionó verlo y darme cuenta que sí tenía yo un papá, que no era exactamente. puras cartas, que era que existía, de verdad. Y después ahí sí ya nos vinimos para Mérida, pero ¿En avión o por no carretera? por carretera. Y la abuelita venía asustadísima con los barrancos. Ah, sí. Ay, sí, ella miraba al barranco y le daba. Y llegamos a Mérida, estaban arreglando las cloacas. Ajá, Estaba toda la ciudad rota. Había que entrar a la casa por una tabla. claro, Y entonces la casa en la calle Lazo, al ladito del Colegio Inmaculada, alquilada, por supuesto. Tenía un patio central, la casa. la casa. Y mamá cuando entró dijo, papá, esta casa está en construcción, no está lista. Ah, por el falta del techo. El patio era destapado. Claro, claro. Y ahí nos acomodamos todos, las dos familias. O sea, mi papá con todos nosotros, mi tío Con la familia de él. con la familia de él. Los dos varones no, ellos estaban en Caracas. Ajá, Pero con el que venía, claro, y mi tía, o sea, eran el tío, la tía y Bruno, ellos tres, a todos nosotros, todos en esa casita, porque era una casa chiquita. claro. 6/11 era el número de la casa, todavía existe la Todavía lo casa. recuerda. Sí, cómo no. Y bueno, de ahí entonces ya me inscribieron en el colegio, Inmaculada. ujú, ¿Ah? en la Inmaculada, sí. Ah, ok. Ahí comenzó a estudiar quinto grado. Sí, Ok. me hicieron un examen. Primero tuve que aprender el idioma. Y entonces en el colegio, Ay, porque, eso sí claro, fue yo, duro, ¿no? yo llegué en enero, ¿no? O sea, mitad de año. Ah, O sea, tuve toda la mitad como para ponerme al día, ¿verdad? Aprender el idioma. Yo iba todos los días al colegio a clase, pero a ningún grado pero no estaba especial. inscrita. No, no estaba inscrita. Y me asignaron una muchacha de las internas del colegio que me enseñara vocabulario. Y entonces era todo el día conmigo. Esto es una silla, aquello es una mesa, aquello es... Y así, yo en un mes ya hablaba bien. Y aquí entre nos, Teresita, ¿no le enseñó ninguna grosería? Me preguntaban, más bien que yo les enseñara groserías. Ah, sí, En croato, sí. Y ahí sí la iban pelando porque yo estaba muy pequeña, entonces claro, no no sabía de sabía. groserías. Pero, bueno, no sé, esa es una anécdota que después se puede decir. Bueno, total, es que pasó ese tiempo, pero para inscribirme en quinto grado sí tenía que hacer como un examen de admisión. Ajá, y A lo veces, presentó sí, como no, y lo aprobó, con por jurado y supuesto. todo, era la Ajá, monja y dos más. Y entonces, pues todo lo que me preguntaban yo lo contestaba, pero cuando una pregunta me dejó así como, porque me dijeron de algo de, ¿qué podía yo decir del imán? Yo, imán. Ah, bueno, eso es muy útil porque si a un sastre se le caen los alfileres, con el imán los recoge. lo Y recoge. le dio tanta risa que me aprobaron. El costo del imán es la única pregunta que me acuerdo, porque no sé qué más me preguntaron. Pero sí me escribieron en quinto grado
Y ahí estuve hasta tercer año, que era lo último que tenía Inmaculada. La Inmaculada. Sí, Y comenzó a estudiar, terminó el bachillerato en el en Liceo el Liceo Libertador. Libertador. En el Liceo Libertador, sí, porque la Inmaculada tenía completo la parte de normal, de los normalistas, Exacto. pero de bachillerato hasta tercero. Y sí, bien, porque me quedaba a media cuadra del colegio. De la casa. Ahora cuando Nunca tuvo que utilizar un taxi. no había que hacer, no había que usar carro, no. Cuando entré me chocaba el uniforme. Yo no estaba acostumbrada, ya no se usaba uniforme. Ah, no. No, solamente se ponía falda azul y camisa blanca para los desfiles, Ajá. pero para el colegio Diario, no había, cada quien iba como le no había parecía. uniforme, había un solo turno, o sea, no era mañana y tarde, Aquí sí. aquí sí. Y tareas a la casa, allá no, Ajá. aquí sí tenía eran las cosas. Y del uniforme, las medias marrones me chocaban horrible. ¿Verdad? Ahí yo me las ponía blancas, me hacía la muchúa. Ah, pero no le No, llamaba la atención. hasta que llegó Sor Chepa, que era la ecónoma, con un par de medias. Pensando que yo no le iba a entender lo que me iba a decir, me dio las medias Ajá. y me hizo señas. De que se las cambiara. De que tenía que usar las medias marrones. Porque a veces uno se hace el museo, ¿eh? Las blancas. No, blancas no, marrones. Y ¿recuerda usted algunas compañeras de la Inmaculada? Unas vecinas, las Hernández, una de ellas estudiaba ahí, bueno, y la amiga mía Ligia Delgado, que fue Elizabeth Garnica. Ajá, Elizabeth. Sí, que éramos compañeras Había muchas muchachas de Santa Bárbara, casi todas las internas Ajá. eran de Santa Bárbara. Pero Del Zulia. Del Zulia, sí, porque usted me pregunte nombres. No. Y el cambio ese de la Inmaculada al Liceo Libertador fue no, bien. chévere. Sí, nos trataron muy bien. A los profesores hasta los conocíamos porque eran los que nos venían a examinar En la en la Inmaculada. Inmaculada. Casi siempre los jurados eran del Liceo Libertador. liceo. Y no, bien. Y después de repente un día llegaron los expulsados del Colegio San José y todo el mundo pendiente a ver quiénes eran, pero este bachiller, Acacio no venía ahí. Ajá. Alexis Mateus. Alexis. Octavio Villamil. Octavio. Enrique Osueta. Venía, entonces todo el mundo pendiente de los chicos del San José que venían. Y del Liceo Libertador, ¿recuerdas quién era el director? Yo creo que era Espinosa. Ah, el profesor Homero Espinosa Ajá. Robacetti. Ajá. Cuando yo estudié en el Liceo Libertador, él era también el director. Sí, creo que era él. Sí, sí. ¿Qué le inspira a usted para estudiar medicina? Pues mire, uno sale de bachiller sin saber bien qué es lo que va a hacer, ¿verdad? Entonces, a mí me iba bien en las matemáticas y lo barajé, pero resulta Y además tenía el ejemplo de su papá. Pues sí, no, por ese lado. Pero resulta que estaba enamorada del señor Sandia. Y entonces pesó más eso y me fui por medicina. O sea, que usted fue tras la huella. Exactamente. Les estamos mostrando el rostro de Teresita Scheurer de Sandia. Y ella nos está contando parte de su historia. Y ahora llegamos a descubrir cómo fue que Teresita se enamoró
de Acacio Sandia Briceño. Y eso la llevó a estudiar medicina. ¿Cómo se conocieron ustedes, Teresita? Bueno, vivíamos cerca, porque como en aquella época casi todo el mundo vivía en el centro. Claro. Entonces yo vivía en la calle 21, Acacio en la 23. Y en el intermedio estaba la casa de unos amigos mutuos, Ajá. la familia Delgado, don Marcos Delgado, Don que Marcos de Delgado, los que era el cines y administrador eso, de los cines, claro. exacto, El papá de Caché. de Caché y de Gustavo, sí, que era yo era compañera de Eligia. Yo estudié con en el grupo Godoy estudié con un hermano de Caché. Gustavo. No recuerdo ahora. Es que no hay más. No. Son Gustavo, Caché. Y el otro que estudió conmigo en el grupo Godoy. Pero no recuerdo el nombre en este momento. Ah, bueno. Ajá. Y entonces. Bueno, y detrás de mi casa vivía Oscar Quintero. Ajá. O sea, eran amigos mutuos. Oscar Quintero Strauss y Chachá. Ajá, hijo de Don Adelmo Quintero. Ajá. Que eran amigos mutuos, ¿no? Y una vez yo iba bajando a casa de Eligia y Acacio venía por la otra acera. Ajá. Y yo lo miré y me llamó la atención. Y pregunté quién era. Le pregunté a Ligia. ¿Quién es ese mango? Dijo usted. Sí, me llamó. Sí, fue flechazo. Claro, fue así flechazo. Es. Entonces, al poquito de eso, hubo un paseo a lo que es ahorita la finca de los briceños, ¿no? La Mata. Ajá. A la Mata. Ajá. Y entonces yo estaba como en la cocina con doña Ligia ayudando a pelar unas cosas del sancocho, no sé qué más. Y el caballero se asomó por la puerta y me dijo, bailamos. Y usted que estaba esperando yo esa oportunidad, dijo, no la pelo porque no se vuelve a presentar. Así fue el comienzo. Y así fue el comienzo. Así fue. Qué bello, ¿no? Ajá. Hace un bojote de años de eso. Porque estábamos saliendo de cuarto año de bachillerato. Cuarto año. O sea que ustedes se graduaron de bachiller juntos. Sí. En la misma promoción. No, él en el San José y yo en el Liceo Libertador. Al mismo año, pues. El mismo año, sí. Ajá. Y el mismo año nos inscribimos en medicina. ¿Y en medicina? Y empezamos. Y entonces, con toda la cuestión... Pero ¿Acacio le dijo a usted que él iba a estudiar medicina? Me imagino que sí, porque si yo me incliné por la medicina... Por eso, pero él le dijo que usted iba a estudiar, que él iba a estudiar medicina. Claro, se inscribió en medicina. Pero no le dijo que usted debería estudiar medicina. No. Sino que usted dijo, no, yo voy detrás de él. Yo decidí, no influyó, no, es neutral. Ajá. Pues sí. ¿Y en medicina hizo usted alguna especialidad? No, hice un tiempito en el hospital italiano cuando Acacio hizo su posgrado. ¿En la Argentina? En la Argentina. Ajá. De ginecología. Ajá. Pero era la época en que o sea, habíamos tenido una pérdida. Ajá. Después volví a quedar embarazada, entonces ya era un embarazo de alto riesgo. De más riesgo. Y entonces hasta ahí llegó. Claro. O una cosa o la otra. Exactamente, sí. Así. ¿Pero ejerció la medicina? Sí, siempre. Tuve la gran suerte de que siempre conseguía cosas que las podía compaginar bien con la crianza de los muchachos. Ajá. O sea, siempre eran cosas suaves, con un horario laxo. O sea, me daba chance. Exacto. No era rígido. Sí. Y bien, gracias a Dios, salió todo bien. Y el parto, el primer parto,
que es el de Acacio, ¿no? Sí. Ajá. Estuvo normal, sin ningún problema. Bueno, el problema es que fue cesárea, Ajá, todos fueron cesáreas. Como ya lo ajá. empezó el primero con cesárea, entonces la cosa siguió con Ah, todo. ok. Trabajé en la maternidad con el doctor Uzcategui, Antonio José con Antonio Uzcategui José Burguera. Uzcategui de Burgueras. Y cuando nació Casito, yo le ayudaba a él en sus consultas y sus intervenciones y esas cosas. Ajá. Después, ahí nos fuimos para Argentina. Casito cumplió 2 años allá, sí. Los 2 añitos En los cumplió en Argentina. Argentina. Y después Acacho se fue a Brasil a seguir la especialidad y yo ya vine embarazada de María Virginia. Ella es industria argentina. Exactamente. Ajá. Y después Acacho ya llegó en diciembre y la niña nació en enero. Pero María Virginia no dice, che. No, no. Tanto así no es industria argentina, pero sí, así fue. Después Acacio llegó también, terminó ya su cuestión y bueno. Ajá. Y cuénteme cómo es su desenvolvimiento como abuela. Bueno, yo creo que me quieren. Son todos muy lindos. Son Gracias a 6, Dios. ¿no? Son 6, 3 y 3. Hay 4 por fuera y dos que los 2 menores están aquí. Ajá. Y Pero siempre nos comunicamos, ahora es fácil. Cuando nosotros estábamos en Argentina, las cartas duraban 15 días para llegar. caramba. Para hablar por teléfono había que ir al centro, a lo que llaman los locutorios. Ajá, claro. Pedir la llamada para el extranjero y le dicen en tal cabina. En tal cabina tiene su Tiene llamada. su llamada. Entonces, No es usted como decía ya, ahorita, las cosas eran más complicadas. claro. Pero esa estadía Ahora usted tiene la fortuna de que usted enciende su teléfono y y hace una videollamada y ahí aparece el hijo, los nietos, la nuera, claro, todo el que usted uno quiera. uno lo siente más cerca, no se siente tanto la lejanía. Así es. Pregunto, Teresita, ¿todavía usted mantiene su lengua materna? Sí, no le digo que la hablo fluida como el español, ¿no? Claro, por Me supuesto. falta Falta práctica. práctica, sí, vocabulario, porque uno va perdiendo. Pero sí, cómo no, todavía me defiendo. Oye, o sea que usted va para Croacia Bueno, y se defiende. a los 2 días ya uno agarra mejor el hilo. hilo. Sí, cuando ya uno empieza a entender al locutor en la televisión, ya es porque ya está. armó Ya armó las el neuronas. rompecabezas. Ajá, sí, todavía. A ninguno de los hijos les enseñé, porque me parece un idioma tan difícil. Sí, Y no van para ninguna parte con él, solamente para Croacia. Entonces porque es la única parte donde se habla sí, es un idioma eslavo, es parecido al ruso, parecido al polaco, pero es otro, no es un dialecto, es otro idioma. Es otro idioma. Otro idioma. Y menos mal que la escritura sí es latina. ¿Ah, sí? Porque no es cirílico como el de los serbios. Ah. El Croacia es el alfabeto que uno conoce. Teresita, ¿después de cuántos años usted aquí en Venezuela volvió a Zagreb? Muchos años, muchos. Ay, Ya casada. sí, ya casada y con Y con hijos. nietos. Una vez que Acacio tenía una actividad en Davos, Ajá. fuimos los dos, fuimos primero a Zagreb, yo me quedé unos días y después nos vimos en Davos, pero no me puedo acordar del año. Ah. Pero fueron bastantes años después, no fue muy pronto. Claro.
pero de verdad que no me acuerdo en qué año fue eso. ¿Y cómo fue ese reencuentro con su patria Sí, chica? sí, No chica, su patria madre. sí, es una experiencia que hay que vivirla, porque uno sí siente como son las raíces, ¿verdad? Entonces, ver el baño, y se acuerda uno que sí, que lo había usado, en la habitación donde dormíamos las cuatro, en la cocina, o sea, son recuerdos que se acumulan. Imborrables. Imborrables, sí, sí, es un sentimiento diferente. Hay que sentirlo, Claro, claro, hay que vivirlo. hay que vivirlo, sí, no es fácil de expresar, pero yo creo que así les va a pasar a muchos de los Venezolanos que se que se han han ido ido y después cuando a los años llegue el vuelven momento de de regresar a la regreso. patria. Ajá. Van a sentir esa emoción, porque se siente. Y uno que otro que dirá, bueno, aquí fue donde nosotros vivimos, pero tumbaron la casa, mire, y ahora construyeron tal cosa, ahora hicieron una Ah, bueno, avenida, sí. etcétera, Ahora hay ¿no? un parque donde yo vivía. Exacto, Bueno, son cosas que exacto. que pasan. Es así. Pero acostumbrarse a vivir afuera, nosotros por lo menos todo estaba bien, no pasamos apuros, pero cuánta gente no hay que no tiene de dónde, a quién arrimarse, como Claro. es difícil empezar de nuevo en otro lado. Y después de haberse ya aclimatado, atemperado, acostumbrado a Venezuela, y cuando usted regresó a Croacia, eh, se encontró con algo totalmente distinto. Claro, es distinto porque uno cambia, la gente cambia, entonces es completamente diferente. Mi mamá, que pues era, tenía ya sus años, ¿verdad? Y iba y se estaba un mes allá, ya estaba loca por venirse. Y eso que había nacido y se Claro, había formado y y, crecido allá, y sin embargo se aclimatado allí. aclimató tanto, ¿no? Que se sentía más atraída a su vida de aquí que el volver a recuperar la vida allá. Ajá. Y Teresita, el cambio de la alimentación cuando ustedes se vinieron de Croacia y llegaron a Venezuela. Bueno, mamá era muy buena cocinera. Ajá, La arepa no era su fuerte, pero las hallacas le fascinaban. ¿verdad? Y las mejores hallacas, las de mi mamá. Como Como dice la canción. dice la canción, sí, señor. Sí. ¿Cómo aprendió ella a hacer hallaca? Pues ¿Sabes? sí, sí, porque siempre hay el intercambio, ¿verdad? Que uno le da Claro. las hallacas del otro y tal. Entonces, doña Ilma Corredor me mandó unas hallacas, a ella le encantaron. Y doña Ilma fue la que le dio la receta. Ah, Mamá le puso su su detalle, sazón. sus cositas aparte. Porque por eso es que es la hallaca, de allá y de Claro, acá. claro. Cada quien le pone algo. Y ahorita ya no es solamente la de mi mamá, entonces ahora la señora Ada también tiene un detallito en las hallacas nuestras. Y eso es así. Pero le encantaban las Le hallacas. encantaban las hallacas. Y su mamá murió aquí Sí, y está aquí. está aquí en la Inmaculada. Ok. Y su papá, Mi papá también murió en el hospital, pero en una aquí, operación, sí. Él está en el espejo en el espejo. con la abuela. Ok. Pues la abuela sí murió pronto, más bien. Ah, sí. Sí, ella no duró, no No duró estuvo mucho. muchos años aquí. No estuvo muchos años. Ella sí nunca aprendió el español para nada, Nada. nada, nada. Más bien como perdió la A ella como que le pegó mucho Sí, la pobre estuvo presa. Esa parte yo Ah, no sí. se la conté.
Rapidito, porque ya se nos termina, pero cuéntenos. Bueno, porque estaba yo pequeña y la fui a visitar con mamá, fuimos a visitarla a la cárcel y me impresionó mucho verla con el pelo suelto. Siempre tenía una crinejita, pero ahí tenía como una batola, parecía un fantasma. Cara, Y la metieron presa para que dijera dónde estaban los hijos. Y ella qué iba a decir si ella no sabía. imagínese. Y entonces la daban en una bicha que daba vueltas y vueltas y ¿dónde están los hijos? Y no, pues nada. Y al final, ¿Tortura? sí, a una viejita, porque ya para ese entonces ya estaba mayor. Caramba. Ese es un recuerdo que tengo yo grabado de la imagen de la abuela. Triste y terrible. Pues sí. Pero bueno, después estuvo tranquila aquí y también está en el cementerio del Espejo. Teresita, le agradezco muchísimo que usted haya aceptado esta invitación y que nos haya dado o que nos haya abierto las puertas de su casa para venir a grabar este programa que de verdad nos complace haber podido mostrar su rostro y haber escuchado su bella historia. A ustedes, gracias por la audiencia y será hasta otra oportunidad. Rostros que dejan huella fue un obsequio de los parques temáticos Los Aleros, la Venezuela de antier y la montaña de los sueños. Campo Rico es la marca. Pruebe el queso amarillo de Búfala, la crema de leche o natilla y el requesón. Sin discusión, Campo Rico es la marca. El Hotel Convención Boutique de Mérida es el lugar de encuentro de quienes nos visitan y de sus familias. En la avenida Alberto Carnevali, vía La Hechicera. El Centro Odontológico de la doctora Berta Farías en Caracas y en Mérida te permite sonreír sin límites. Puragua Express, el mejor seguro para tu salud y la de tu familia. Y ahora, para tu comodidad, el envase de medio litro de agua purificada. Puragua Express en el Centro Comercial Alto Chama. Pare de sufrir. Si tiene plagas en su casa, comercio o industria, Fumigaciones Mahoma se las exterminará. Contamos con productos de alta calidad, supervisados por profesionales capacitados y debidamente certificados por todos los organismos competentes. Disfrute de un ambiente saludable y libre de plagas gracias a Fumigaciones Mahoma. Sonido Impacto 22. Venta y alquiler de equipos audiovisuales en el segundo piso del Centro Comercial Las Tapias. No importa si lo prefieres guisado, asado o frito. Lo importante es que este pollo es criollito. Llama a los números que aparecen en pantalla. Tenemos punto de venta y también delivery. ¡Coma pollo! Asociación Cooperativa Cicerca le ofrece todo lo que se elabora con cemento, ferretería en general y asesoría a las comunidades organizadas. En la Avenida Centenario de Ejido, entre el Centro Comercial Centenario y el Villa Suite, de la mano con la comunidad. Despierta tus sentidos con el aroma inconfundible del más sabroso cacao. Desde las manos expertas de Danilito, llega un tesoro de sabor, nuestro delicioso cacao preparado. Descubre la versatilidad en cada bolita. Sumérgete en una taza humeante que reconforta el alma o sí, refréscate con una bebida helada llena de energía. Perfecto para cualquier clima y antojo. Convierte tus creaciones en obras maestras de chocolate.
tortas, brownies y lo que imagines alcanzarán un nivel superior con la calidad de nuestro cacao. Todo este sabor y calidad en convenientes bolitas de 45 gramos. Y lo mejor es su increíble precio. Solo 1.5. Este es el mensaje de civismo. La ciudad es nuestra casa grande. Seamos amables con ella. Valora tu vida. Respeta las señales de tránsito. La cortesía no es cuestión del pasado, sino una urgente necesidad. Juntos hacemos ciudad. Este fue el mensaje de civismo.